Destápamela. Gloria a Dios. Aleluya. Cuánto me alegré cuando me dijeron subamos a la casa del Señor. Diga conmigo, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Bien, nosotros somos esa casa. Somos esa casa, propiedad de Dios, pueblo santificado por Él. Amén. Bien, me alegra mucho verlos con su Biblia, con su cuaderno. Vamos a trabajar como en la época de los primeros discípulos. Ellos oían atentamente y también verificaban en las Escrituras todo lo que se les enseñaba. Ellos también se reunían, una reunión como esta. Amén. Vamos pues a trabajar. Abramos la poderosa palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a trabajar en ese capítulo en especial. Es un capítulo amplísimo, tiene 52 versículos y tiene sus secciones. La primera sección tiene que ver con la iglesia en Antioquía, la iglesia de Cristo en Antioquía, y allí vamos a conocer lo que el Señor nos quiere comunicar, nos quiere impartir a nosotros, la iglesia en San Juan. El versículo 1 dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Eran Bernabé y Simón, al que llamaban Níger. ¿Quiénes más? Lucio de Cirene, Manaén también, que se había criado con el tetrarca Herodes, y también Saulo. Usted puede contar los nombres. En la iglesia de Antioquía o en Antioquía había profetas y maestros. Ahora, la primera palabra que tiene allí significado espiritual es iglesia. La palabra Antioquía es el lugar de aquel continente. La palabra iglesia allí se describe por las personas que la integran. La iglesia no es un evento o una reunión. La reunión la preparan las personas. El evento lo integran las personas. De manera importante se describe a las personas por los oficios que el Señor declaró que va a poner en los suyos, en la iglesia. Había profetas y maestros. Cuando ya tenemos esa fotografía de la iglesia, tenemos bastante información acerca de la vida y la constitución de la iglesia. ¿Saben que cuando reunimos la palabra iglesia con la palabra profetas, con la palabra maestros y con los nombres de las personas, por ese testimonio histórico en Antioquía, quiere decir que la iglesia se constituye de Espíritu de Dios y palabra de Dios? Eso de ser profetas y maestros lo hizo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en ellos, cada uno de ellos. Esto me testifica que en la iglesia en Antioquía
había espíritu y palabra. Es lo que debe haber en cada congregación, espíritu y palabra. ¿Qué es lo que hace de un Bernabé un maestro? Era maestro. La palabra y el espíritu. ¿Qué es lo que hace de un Saulo, un maestro, un profeta? De Simón, de Lucio. ¿Por qué ellos eran profetas y maestros? No somos o no eran profetas y maestros por edad. No. Ni por compadrazgo. Eran porque estaban llenos del espíritu y palabra. Eran porque había la palabra morando en ellos. Eran muy disciplinados esos varones, muy disciplinados. La disciplina es del tipo espiritual, porque está el espíritu allí. Ahora, cuando decimos el espíritu, no es algo guardadito allí en la persona. No. Ustedes van a ver en el siguiente versículo, en el 2, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu dijo, oh, allí está el Espíritu Santo, claro, allí está. Entonces la iglesia no es un evento programado al cual siempre me invitan y siempre puedo ir por lo regular. Y entonces ahí estoy. Antes hacía algo los domingos, pero ahora voy a la iglesia. La iglesia somos nosotros y estamos bajo la disciplina del Espíritu y la palabra porque de eso estamos llenos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea un maestro, un don ministerial de servicio para enseñar a los demás? Ese hombre, ese Lucio, ese Simón, ese Manaén, ese Saulo estaban llenos de la palabra y del Espíritu. Diga conmigo, llenos del Espíritu y la palabra. En la iglesia, que lo que usted busque, lo que usted desee y lo que usted venga a participar con es el Espíritu y la palabra. No ponga al Espíritu y a la palabra en último lugar, como los últimos en saludar o los últimos en reconocer. Son los primeros en reconocer. Eso, ellos llenan a las personas y las edifican. Ahora, en Antioquía, pues, se va a dar algo tan importante para el mundo entero, para todo el globo terráqueo, que es cuando la iglesia envía a misioneros. Eso es algo tan importante. Dice el texto que el Espíritu Santo dijo: apártenme a este y a este otro, a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Entonces ese día fueron separados para ese llamado. Ya los habían llamado, pero ese día fueron separados o apartados para ese llamado. Esa es la iglesia de todos los tiempos. ¿Se puede dar eso hoy? Claro, somos nosotros. Ellos son los de aquel tiempo, pero es el mismo Espíritu. Entonces salieron. Dice, y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí tenemos el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Y quiero que comprendamos qué estamos viendo, qué nos está describiendo el Señor. Primero, nos está describiendo la iglesia.
¿Y la iglesia qué nos está describiendo? Nos está describiendo que el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia, gobierna la iglesia, es la autoridad en la iglesia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Fulano es maestro, sí, ¿sabes por qué es maestro? Porque le hace caso al Espíritu y la palabra. Fulano es profeta, fulano es un anciano en la iglesia, ¿sabes por qué? Porque le hace caso al Espíritu y la palabra. Fulano es un misionero, ¿sabes por qué? Porque le hace caso al Espíritu y la palabra. Dice el versículo 4, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ok, lo que está pasando allí ya es que Bernabé y Saulo fueron enviados y son dos líderes enviados. Aquí viene la parte central. ¿Por qué tienen la encomienda de salir? Así dijo el Espíritu Santo, que salgan. A ver, ¿por qué salir? ¿Por qué no ser de un estilo de reunirnos, sí, pero enviar? No. La vida de la iglesia es crecer en la palabra y en el Espíritu para llevarla fuera de nuestro entorno local. Esa es la vida de la iglesia y eso es parte de lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia. Salir es una cosa propia de la iglesia. Pero yo estaba meditando y reflexionando en ¿por qué salir? ¿Para decir que estamos haciendo algo? No, ese no es el propósito. El propósito es, nos vamos a dar cuenta que cuando Saulo, llamado Pablo, abra su boca, va a salir de él un anuncio, un mensaje por el cual el Espíritu estaba promoviendo que ya salieran. Vean, la inteligencia la da el Espíritu a la iglesia. Es cuando activa el Espíritu de Dios a la iglesia. El Espíritu de Dios, y esta es una parte muy preciosa, siempre el creyente debe estar empujando espiritualmente o en el Espíritu a través de la palabra de Dios, conocer cómo ve el Espíritu Santo la iglesia. Eso es muy valioso para el creyente. Señor, quiero saber cómo ve tu Espíritu a la iglesia. Y es cuando entra una intervención, una palabra del Espíritu. Dice, ya quiero que salgan fulano y sutano. Que no nos interrumpa un esquema esa intervención. Debemos estar presionando nosotros cómo está viendo el Espíritu de Dios la casa, cómo está sintiendo, valorando el Espíritu de Dios a los jóvenes. Saben que entre nosotros hay mucha juventud y están estudiando y se están preparando, y más este capítulo nos dice, préstale atención porque el Espíritu de Dios está viendo a cada uno. A ver qué dice. Bueno, hay un incidente y lo voy a señalar específicamente en el versículo 5, allí es la primera parte. Al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. La situación es respecto a este ayudante llamado Juan. Juan pues lo
lo ingresaron como ayudante al equipo apostólico. Fíjense bien, eso tómenlo muy en cuenta porque lo está trayendo el Espíritu de Dios por medio de la Escritura. El ayudante es aquel que quiere trabajar con. Es muy importante ese señalamiento. Es alguien que quiere trabajar con Pablo, con Bernabé. En ese nivel fue puesto el ayudante llamado Juan o Juan Marcos. Quiere trabajar con. Allí entramos muchos en este momento. Voy a amplificar la situación de Juan Marcos porque comenzando bien, queriendo ayudar, fíjense lo que pasó leyendo a partir del 13. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos. A ver, Juanito, me trajiste una sorpresa. Se apartó de Pablo y Bernabé y volvió a Jerusalén. Es decir, se les bajó del barco. Jóvenes, a ustedes les hablo. Ese movimiento personal de Juan quiere decir, ya no quiero trabajar con. Cuando tú manejes la palabra ayudar, vamos a entenderla, vamos a comunicarnos entre tú y yo. Ayudar quiere decir, quiero trabajar con. ¿Cuánto va a permanecer esa postura? ¿Será consistente? Pero de pronto Juan dijo, ya no quiero trabajar con. ¿Sabes que esto sorprendió de una manera tan abrupta a Pablo, el líder, el que predicaba? Se le quedó tan grabado ese modo de ser, esa sorpresa que dio Juan Marcos, que le duró mucho, una fuerte impresión al apóstol. Era como si al apóstol Pablo se quedara arisco y dijo, no, para la otra, a los ayudantes, me voy a fijar muy bien. Todo eso es parte de la vida de la iglesia. Pero entonces, ¿qué estamos protegiendo o cuidando? El mensaje por el cual fuimos enviados Pablo y Bernabé. Y la iglesia debe estar atenta a que es el mensaje el que está en nosotros, y cuando nosotros nos movemos es para dar el mensaje, y nuestras relaciones debe uno tener la conciencia de que hay un mensaje por el cual fuimos llamados y hay que cuidar mucho nuestros movimientos. Se les aparta Juan de ellos. Pastor, pero es que uno lo puede hacer cuando quiera. Es que Bernabé y Saulo ya están viendo sus vidas en relación con el mensaje que poseen para dar. ¿Puedes entender eso? ¿Sabes que así estoy viendo mi vida? Mira, ahorita vamos a llegar al mensaje que ellos tienen para dar, por el cual el Espíritu de Dios les dijo, salgan. Así el Espíritu de Dios está diciendo, estoy activando la iglesia. Y bueno, si hay jóvenes aquí, si hay jovencitas aquí, donde están ayudando, mantente ayudando. No claudiques o no dejes tu lugar. No dejes tu lugar.
¿Sabes que el ver a Saulo, Bernabé y Juan Marcos, aunque se haya mencionado solo como ayudante, es parte de la protección de ese mensaje? Vamos a ver el momento. Y dice que, versículo 14, de Perge siguieron a Antioquía de Pisidia, y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Listos con ese momento. Ese es el momento amplio. Ya no están en Antioquía ni enseñando ni escuchando una enseñanza. Ya están en otro lugar muy lejos de Antioquía, y de los tres identificados, Bernabé, Saulo y Juan, nomás quedan dos. Entraron a un lugar lleno de judíos, una sinagoga judía, y estaban allí quietecitos. Allí comienza la misión de ellos. Fíjense lo que pasó. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. ¿Sabes que en la mente del Espíritu de Dios estaba todo eso preparado? Él veía el momento, veía la oportunidad, veía todo el panorama del recorrido de ellos. Entonces Pablo se levantó y, luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. Y comienza el discurso. Voy al mensaje. 26. Sepan ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, que este mensaje o palabra de salvación ha sido enviado a vosotros. ¿Cuál es el mensaje de salvación, o cuál es la palabra de salvación enviada? Y Pablo la está dando de forma hablada para que sea por el oír. Lo que dice el versículo 38. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados. ¿Qué? El perdón de sus pecados por medio de Jesús. Voy a hacer una recapitulación, un acordeón, para que veas todo lo que se tiene que hacer para decir ese mensaje de salvación. Primero, establecer el evangelio en Antioquía, establecer la iglesia crecer en espíritu y en palabra de Dios, y luego haber profetas y maestros, haber un grupo que ministra al Señor y que enseña al pueblo, un grupo disciplinado. El Espíritu de Dios allí. ¿Qué está pasando a muchos kilómetros de allí? Ellos no saben, pero el Espíritu de Dios está preparando a esa iglesia en particular para toda una región muy amplísima. Bueno, de esa manera es a través de la iglesia como el Espíritu cuida el mensaje. ¿Puedes ver esa perspectiva profunda? El mensaje está en nosotros, vivo, viviente. El Espíritu de Dios nos cuida tanto. No alcanzamos a comprender qué tan especiales somos para el Espíritu de Dios. No alcanzamos a comprender. Nos cuida tanto que nos dice aún lo que debemos hacer. Nos dice: es la hora para que ustedes, tú y tú, salgan. Ustedes son los portadores del mensaje de salvación y quiero que lo anuncien. Y se da el testimonio de que en un lugar Pablo se levantó y este es el anuncio. Ahora yo voy a
a dar el anuncio aquí en San Juan de Abajo, en este púlpito, en este día. Hermanos, les traigo este anuncio. Quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Voy a explicarlo porque estamos en un ambiente en donde podemos hacerlo. Fíjense bien, el perdón de sus pecados. Les voy a hacer una pregunta para que reflexionen y respondan con el pensamiento para ustedes mismos. ¿A quién conocen en la tierra, en la sociedad, pues, que ustedes sepan que puede perdonar una falta? Bueno, vamos a decir lo que sabemos. Por ejemplo, un juez puede perdonar, el presidente de la República puede perdonar. He sabido de que al Departamento de Justicia de Estados Unidos una persona puede escribirle una petición de perdón, etcétera. Fíjense que el Señor no nos mandó, Dios no nos mandó su perdón a través de ellos, nos mandó su perdón a través de su Hijo, no a través de un juez, ni siquiera de nuestro papá o del presidente municipal. Nos mandó su perdón a través de su Hijo. ¿Se dieron cuenta cómo viajó el anuncio? Estando en una iglesia en Antioquía, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, el Espíritu dijo: es hora de viajar, quiero que salga el anuncio. Saliendo ustedes, sale el anuncio. Ellos se metieron a una sinagoga de los judíos y dijeron: hermanos, os anuncio el perdón de Dios de vuestros pecados, llegó, viene y es por medio de Jesús solamente. Ahora voy a explicar esa frase, perdón de sus pecados. Quiero que tomen nota, por favor. A ver, voy a recapitular un tantito atrás para conectar bien lo que he explicado. ¿Quién te ha perdonado a ti alguna falta o alguna imprudencia tuya? Bueno, si estás casado, probablemente tu compañero o tu compañera. ¿Me perdonas? Sí. Tu papá en vida, tu mamá en vida. Padre, perdóneme. Sí, te perdono. ¿Alguna autoridad civil? Señor oficial, perdóneme. Está bien, te perdono la falta. Bueno, Dios no nos mandó su perdón por medio de ellos. ¿Ya entendiste ahí la parte? Dios nos mandó su perdón por medio de su Hijo. Tremendo está eso, tremendo está eso. Entonces vamos a conocer el perdón de Dios. Escribe: el perdón de mis pecados. Primera línea. Segunda línea: el perdón de mi desobediencia. El perdón de mi desobediencia. Tercera línea: el perdón de mi separación de Dios. El perdón de mi separación de Dios. Cuarta línea: el perdón de mi caída de la gloria de Dios. El perdón de mi caída de la gloria de Dios. Todo eso quiere decir perdón de mis pecados. Y lo explico en esas líneas para que conozcas la palabra pecado. El perdón de mis pecados
tiene que ver con la relación interrumpida entre tú y Dios, Dios y tú. ¿Por qué entre Dios y yo? Porque el perdón viene de la persona quien te condenó. Es Dios, pues Él ahora te salvó. Es la misma persona. Pero aquí nos estamos metiendo en un terreno muy valioso, y decir este mensaje, vean el terreno, decir este mensaje, como Pablo lo hizo, en un terreno de judíos religiosos, es como ponerlo a decir en cualquier lugar, inclusive aquí. Fíjate bien, ayúdame, hermano Fernando. Vamos a suponer que Fernando es una persona que algunos lo conocen, otros no. Es alguien. Puede haber aquí alguna persona que contra esta persona tenga un asunto. Él por desobediente, por rebelde, por infractor de la ley, por abusivo, etcétera. Entonces, hay algo en contra de él por parte de alguien. Pueden estar tras de él abogados, la justicia, etcétera. Cuando Pablo dice, les vengo a anunciar el perdón de sus pecados, ¿qué estamos entendiendo? El perdón de la desobediencia de él en relación con Dios. Pastor, pero lo demás de que lo acusan su primer matrimonio, lo acusan su antiguo jefe, vamos a ver. El perdón de sus pecados que está anunciando Dios por medio de su Hijo, y Pablo está trayendo ese anuncio a todos, es: ya en Cristo Jesús fuiste reconciliado con Dios. Siéntate, hermano. Gracias. Déjeme trabajar con el anuncio. Quería llegar al anuncio. Una iglesia que no da este anuncio es una iglesia que no conoce la palabra. No conoce la palabra. Y se hace un club. ¿Saben que nosotros somos los encargados de dar este anuncio? ¿Conoces el anuncio? Fíjense, hermanos, quiero que sepan, el anuncio está en el versículo 38, que les estamos anunciando el perdón de su separación con Dios. Les estamos anunciando el perdón de su desobediencia a Dios. Les estamos anunciando el perdón de su caída de la gloria de Dios. Y todos están así oyendo. Que me están perdonando, que yo desobedecí, que yo caí de la gloria de Dios, que yo estoy enemistado con Dios. ¿Ves? Y comienza a trabajar el mensaje en los corazones. Y un corazón dice: ¿cuándo? En Adán todos pecaron. ¡Pum! En Adán todos desobedecieron. Ya le entendí. Sí, pero el abogado que me acusa, mi ex que me acusa, el compadre que me acusa, ahorita los atendemos. Primero es la acusación de parte de Dios. Dios el que puede condenarte. Porque tienes que saber qué es lo que Dios está anunciando. El perdón de tus pecados es en relación con Él. Hoy vas a salir creyendo ese anuncio. Ese anuncio. Vas a poner por primera vez en tu vida una cara de perdonado.
Ahora, vean, por medio de Jesús, Dios no nos perdonó por medio de la iglesia o de ninguna iglesia, tampoco por medio de ningún ángel o arcángel. Dios no nos perdonó por medio de nadie más que por medio de Jesús. Entonces, ¿quién es ese hombre Jesús? ¿Por qué por medio de él? ¿Saben hasta dónde hemos llegado en nuestra filosofía y en nuestras benditas que vendemos religiosas desde siglos atrás? Llegamos a la falsedad, al intento fallido, que lo tenemos bien trabajado. Le decimos a la persona: falta que te perdones a ti misma. Para que no sientas eso. Cuando abortaste, cuando mentiste, ¿por qué nos andamos diciendo eso de que el perdón viene por nosotros mismos? Lean el anuncio. Por eso de esa iglesia Antioquía salieron 2 enviados con la alta responsabilidad de dar fielmente el anuncio por el cual fueron enviados. Y ese anuncio se debe decir en todo lugar de la tierra: os anunciamos que Dios los perdonó por medio de Cristo Jesús. Ningún otro mensaje anunciado como lo haya preparado algún ser humano para otro ser humano tiene la validez, la misma validez que este tiene. El susodicho perdón que yo pueda darme a mí mismo no tiene la misma validez de ese perdón, porque no es por medio de mí, es por medio de Él, del Señor Jesús. ¿Están viendo la profundidad del anuncio? ¿Están viendo por qué nos llamamos iglesia y por qué hay mucha palabra en la iglesia y por qué hay mucho poder y espíritu para dar este anuncio? Hay que saberlo proclamar, anunciar. Si yo les digo: ¿ya se perdonaron a ustedes mismas? Amén. No tengo por qué decir eso. Lo que sí tengo por qué anunciar es: Dios en Cristo Jesús les perdonó los pecados. Punto. Créanlo. Créanlo. Así se da un anuncio. Y hay muchos recovecos. Le andamos buscando por todos lados cómo eludir, evadir, crear atajos. Por ejemplo, este otro caso también es muy astuto, tratándose del perdón. Una persona llega delante de otra y la otra está en muy malas condiciones en su alma, en su estado de ánimo, en su salud. Y la otra le dice: pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios para que te perdone, pídele perdón. A ver, hermanos, ¿qué dice el anuncio? Y aquí hay personas inteligentes como yo. ¿Qué dice el anuncio? A ese sujeto, como traiga de cargada el alma o retorcido los pensamientos, anúncienle: Dios, por medio del sacrificado Jesús, le anuncia a ese que sus pecados han sido perdonados. ¿Qué no entienden de eso? A ver, explíquenmelo.
La iglesia existe para dar ese anuncio. Punto. Punto. Así de sencillo es. Fíjense bien. Pastor, entonces ya puedo poner una cara de perdonado. Tome la luz de la Escritura, le va a alumbrar. Estoy perdonado. Fíjense bien. Pastor, pero yo no sabía que de mi separación de Dios, de mi caída de la gloria de Dios, de mi desobediencia en Adán. Entonces, ¿qué sabía? No, pues yo nomás sabía cuando mentí, cuando robé, cuando aborté, cuando maté a alguien. Nomás eso sabía, ¿verdad? ¿Usted no sabía que estaba separado de Dios? No, no sabía. ¿Sabe que de eso no se sienten dolores de cabeza? Yo nunca me he encontrado con una persona que me diga, siento un dolor de cabeza porque desobedecí a Dios en Adán. No. Por eso cuando escuchamos este anuncio, el del versículo 38, decimos, que Dios me tenga que perdonar, que yo estaba separado de Él, si yo hago esto y esto. ¿Qué es el perdón de los pecados? Les dije 4 líneas. Línea número 2, te perdonaron la separación que tenías con Dios. Te perdonaron la desobediencia. Te perdonaron la rebelión. Te perdonaron la enemistad. Caray. Son palabras mayores. Pero, o sea que Dios supo algo entre mi pareja y yo. No es por allí, era entre tú y Dios. ¿Se fijan la profundidad de este anuncio? Todo el mundo quiere arreglar sus argüendes con la pareja, el trabajo, el compadre. Hermanos, eso es peccata minuta. ¿Cómo le van a hacer con el gran juez de toda la tierra? ¿Cómo le van a hacer? Si no aceptan este anuncio, se quedan como están. Eso es lo tremendo, eso es lo fuerte. El perdón de los pecados que está anunciado por medio de Cristo Jesús es por lo que hizo Cristo Jesús a favor de satisfacer la justicia de Dios. A ver, ¿entendimos eso? Fíjense, el otro día estaba escuchando. Llegué a un negocio y tenían allí a un predicador, pero decía unas herejías, ponían a Dios como rodeado de arcángeles, y a ver si usted identifica esa religión. Y decían, los arcángeles, por medio de ellos Dios te va a hacer milagros. Y por medio de los santos Dios te va a hacer milagros. Dios mío, ¿qué dice el texto? Pon una versión donde diga Jesús. Por medio de Jesús, Dios me perdonó mi separación, mi desobediencia, mi caída, mi enemistad que tenía con Él en Adán. ¿Es claro esto? Porque te sientes como que no has hecho nada, te sientes como muy buena gente. Pues yo les vengo a dar el mismo anuncio que salió de Antioquía, es por el cual somos Iglesia del Señor.
Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. No es por medio de la iglesia, no es por medio de los arcángeles ni de los santos, es por medio del crucificado Jesús. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Sabe que todo lo que se nos pide es creer al anuncio, creer al anuncio. Y todavía va a haber gente que le va a dar mucha lata. Le voy a decir qué tipo de gente le va a dar mucha lata. Salimos de esta reunión, nos dijo Dios en su palabra que estamos perdonados. Vamos contentos a la casa, nos encontramos con el pariente, el compañero, la compañera, y le decimos así con un corazón ya limpio, una conciencia limpia: estoy perdonado. Y de la boca de la otra persona va a salir: pero yo no te he perdonado. Hermano, no se achicopale. No se que esa boca no destruya su fe. Cuando Dios dice que usted está perdonado, usted está declarado justo o justificado. Ahora, vamos a entender esta gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué entendemos en la primera idea? La relación alguno y Cristo es posicional, situacional de alguien en Cristo. Te lo voy a explicar. De modo que si alguno está en Cristo, ese está en Cristo perdonado. ¿Cómo estamos en Cristo? ¿Qué se siente estar perdonado? Bueno, era para que estuvieran corriendo aquí. A ver, de modo que si alguno está en Cristo, está perdonado. ¿Qué es estar en Cristo? Estar perdonado. Perdonado. ¿Estoy tan cerquita de Dios? No, usted no está cerquita, usted está en. Usted no está cerquita, usted está en. Que el hermano Rigo nos enseña a leer bien. Usted está en. Miren, si hubiera aquí un niñito chiquito, si al niño yo me lo pongo junto, eso es una cosa. Si yo lo cargo en mis brazos, eso es distinto. Cargado en mis brazos es, el niño está en mí. Los pies del niño parado junto a mí, eso no es estar en mí, eso es estar cerca de mí o pegado. ¿Qué dice el texto? Está en Cristo. Solamente los que aceptan ese anuncio, Dios manifiesta en el modo indicativo, o sea, en el modo realidad. Ellos están en Cristo. Ellos o ellas están en Cristo. Entonces, esto no es un asunto de silla en la iglesia, eso es un asunto de sola fe, pura fe. Eso es fe, eso es fe.
Usted puede estar en la silla, en una reunión, y no estar en Cristo. El anuncio que le va a hacer nueva criatura es el anuncio del perdón de sus pecados. Va a cambiar su cara inmediatamente. Entonces dice el Señor, de modo que si estás en mí es porque estás perdonado. Nueva criatura eres. Quiere decir eso, ya no perteneces a la especie de Adán, sino ahora al linaje de Cristo o a la raza de Cristo. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estás en Cristo, estás en Cristo, estás en Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, yo les vengo a dar este anuncio. ¿Sabían que están perdonados en Cristo Jesús? Aleluya. Ahora, fíjense bien. Regresemos a Hechos 13. Gloria a Dios. El versículo 26 es clave porque da la palabra salvación. Salvación. La palabra salvación, súbele otra línea por favor ahí. Salvación. Palabra es igual a mensaje y la palabra salvación es amplísima. Redención, sanidad, perdón, identificación con Cristo. La palabra salvación es rescate. También quiere decir que al estar en Cristo tenemos los mismos privilegios que Cristo tiene. Está tremendo eso. Aleluya. A ver, vamos a hacer un cuadro comparativo. Si yo le digo a un niñito, ¿quieres ser mi hijo? O sea, vivir en casa como mis hijos, en ese momento lo voy a llenar de privilegios de mi casa. Es exactamente lo que pasó con nosotros. Los mismos derechos, los mismos privilegios, exactamente que tiene Cristo, los tenemos nosotros. Por eso, todo aquel que está en Cristo es hecho hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Tiene al Espíritu de Dios. Aleluya. Pastor, ¿y la sanidad? Jesús le dijo un día a un paralítico, estaba paralítico, tendido en su lecho. ¿Qué hacemos primero? Sanarlo. Pero Jesús tuvo a bien decir, te perdono tus pecados. De allí tenemos un entendimiento que se quedó paralítico por sus errores pasados o por sus fechorías que hizo, así está ahora en su cuerpo. Cuando el Señor le dice a una persona, te perdono tus pecados, es, te pongo en Cristo. Te declaro justo. Más que a la persona, hay que llenarla de la palabra para que se sature de lo que eso significa. Híjole, esas declaraciones que hace Dios, hermanos, vas a beber la Biblia como nunca antes la has comido. ¿Sabes lo que significa ser hijo de Dios? Que Dios diga que eres su hijo. ¿Qué hizo después con ese paralítico? Lo sanó. ¿Cómo? Vea el Salmo 103. Vean los privilegios.
Si quieres saber cuáles son los privilegios que tenemos, lea el Salmo 103. Esos son nuestros privilegios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, bendiciones o privilegios. Número 1, el Señor perdona todas tus maldades. Ese es el anuncio que dio Pablo. Aleluya. Aleluya. Amén. Segundo, el Señor sana todas tus dolencias. Aleluya. No es nomás sáname, no, es perdonado y sanado. Y luego dice, el Señor redime, te rescata de la muerte. Aleluya. Todo eso significa estar en Cristo. Eso significa estar en la vida de Dios. Y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia de los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El mejor alimento es la palabra. Esto renueva nuestro entendimiento y nuestra alma. Amén. Por eso salieron Pablo y Bernabé a decir el anuncio, y cada vez que se metían a una sinagoga decían ese anuncio. Los judíos creían que era por la ley de Moisés. Les dijo Pablo, no, es por medio de Jesucristo. No tenemos que perdonar a nosotros mismos. ¿De qué? Es creer que en Cristo Jesús Dios ya te perdonó. ¿Qué me perdonó si no he hecho nada? En Adán todos desobedecimos. En Adán todos pecamos. En Adán quedamos destituidos de la gloria de Dios. En Adán erramos. Fíjense bien. Pásale, hermano Fernando, otra vez. Al principio la relación con Dios era de frente. Dios y el hombre en comunión. El hombre desobedece, da la espalda a Dios, Dios da la espalda al hombre. Y ahora así se estuvo por muchos años, mucho tiempo, hasta que vino Jesús. Y cuando Pablo dice por medio, es que Él es el mediador entre Dios y los hombres, y nos reconcilió. O sea, Dios ya pudo dar la cara, la vuelta, y se le dice, mira, volteate para allá. El mensaje de la reconciliación, el mismo que dio Pablo, es: Fernando, ya puedes voltearte. Y se voltea. ¿Y ya? Ahí está. El mensaje de la reconciliación es decirle a todos los hombres, ya pueden volver a Dios. Porque está el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, el que justifica por la fe a todo aquel que cree en Él. ¿Está sencillo el Evangelio? Amén. Diga, gracias Padre, gracias Señor. Entonces, ¿qué se le dice a un hombre? Voltéate hacia Dios. Ya te puedes voltear hacia Dios. Voltéate. ¿Cómo ya puedo? Sí. El mediador ya consiguió en sustitución tuya lo que era imposible para ti: el perdón. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. A ver,
quiero que vea a un compañero, una compañera, y miren la cara de perdonado, perdonada. Aleluya. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por el perdón de mi desobediencia, mi rebelión, mi separación, mi caída, mi enemistad, porque por medio de Cristo Jesús estoy ahora en Cristo. Soy uno con Él y pertenezco al nuevo hombre creado en Cristo Jesús según Dios. Señor, gracias, porque ahora estamos en el reino de su amado Hijo y ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ni estamos bajo el poder de Satán, ni somos esclavos del pecado. Gracias, porque ahora reina la justicia en nosotros y somos, Señor, siervos de Dios, herederos juntamente con Cristo, Señor, y ahora estamos llenos de ese amor para amarnos los unos a nosotros, los unos a los otros. Gracias, Señor, porque ya no te acuerdas de ninguno de nuestros pecados, ninguna de nuestras rebeliones. Ya, Señor, la sangre de Cristo dice que ella lavó, limpió, redimió. Por lo tanto, hemos sido rescatados de ese mercado de esclavos del pecado y ahora pertenecemos a la casa del Padre. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Todo aquel que haya escuchado este anuncio, que crea el anuncio y declárese perdonado, perdonada, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: estoy perdonado por ese anuncio, estoy limpio por ese anuncio. Jesús lo hizo. Aleluya. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya.